Bueno, continuando con nuestra serie de los mitos del rey Arturo, vamos a continuar con el libro de El poder de Camelot y la tierra maldita. Vamos a iniciar el capítulo 3, que se llama El traidor invisible. Iniciamos. El traidor invisible. Sir Balin y la doncella Gwynesse cabalgaron sin descanso por los caminos enfangados hasta que se hizo de noche. Pero ni siquiera entonces ninguno de los dos, devorados por el afán de venganza, quiso detenerse. Temían perder el rastro que habían encontrado. El caballero de las dos espadas había enterrado a Sir Alexander de Sunderdale en un lugar recogido. Fue una ceremonia obligadamente rápida, pero también silenciosa, en la que el caballero no permitió que aflorara delante de la joven el terrible dolor que sentía. Nunca había sido hombre de sucumbir a la pena, por grande que fuera, y aquello lo era. La sentía acuchillándole las entrañas. Gwynesse, por su parte, se dejaba llevar por su montura sin perder de vista a aquel caballero que era el único en el mundo que compartía su desgracia y su anhelo. El rastro que seguían era muy difuso, pero suficiente, puesto que cada herradura es la obra distinta de un artesano. No hay dos iguales. Un explorador avezado es capaz de identificar las marcas en el suelo de herraduras, cuyos rasgos particulares conozca, o incluso de pezuñas con algún elemento distintivo, una forma distinta, una hendidura, algún tipo de falta o de exceso que sea propio de ese animal y no de otro. Sir Balin estudió concienzudamente las muchas huellas que el caballo del asesino invisible había dejado en la arboleda de Abertus y en el llano, y de ese modo fue capaz de suponer su trayecto de huida. Las huellas se perdían a menudo, y Sir Balin tardaba mucho en volver a encontrarlas. A veces incluso parecía que no volvería a hacerlo jamás. Pero fuera como fuese, sabían que el asesino se había desviado hacia el oeste, encaminándose al estuario de Sule Ward. Confiado en el poder que lo protegía de la vista de los demás, no se apartaba de los caminos principales, pues estaba claro que tenía prisa, según había revelado por su acento al cometer la imprudencia de hablar, mostrando un acento menos duro que el del norte lejano. Quizá su morada no estaba lejos. Tal vez se apresuraba para volver a casa en busca de refugio después de varios crímenes y el intento fallido de matar al caballero de las dos espadas. Se hizo la luz, y el amanecer lo sorprendió en ruta, tras lo cual siguió el avance de la mañana. Perdieron el rastro cuando se hallaban al norte de la gran y antigua villa de Caer Luel. Fue una bifurcación, donde el camino se dividía en un ramal que torcía hacia abajo, llevando a la ciudad,
y otro que continuaba hacia el oeste. Ya la población se perfilaba en el horizonte meridional, contenida en el interior de su muralla, y dejando alzarse al cielo azul decenas de hebras de humo de chimeneas y hogueras. Extensos campos de cultivo la rodeaban extramuros. Ahora bien, juzgó Balín, considerando la última orientación de las huellas, no parecía que aquel fuera su destino. Parecía más razonable que el asesino evitase un burgo populoso y de tamaño considerable, como aquel. Podía ser que su camino continuara más al sur todavía. Pasado Caer Luel se extendía el bosque de Célibe, al otro lado del cual se hallaba el fértil reino de Listonois, y después ya solo el mar. Corbenic, dijo Güenese. Ese era el nombre de la ciudad principal del reino de Listenois y del castillo del mismo nombre, desde el cual gobernaba un rey poderoso y querido por los suyos, pero no siempre visto con simpatía por sus pares, pues era en extremo discreto y preferiría no inmiscuirse en los asuntos más generales de la isla. El camino de Caer Luel se convierte después en el camino de Corbenic. Hacia el oeste, a donde conducía el segundo ramal, se abría una vasta zona boscosa que alfombraba de frondosidad las estribaciones más australes de los montes que eran el espinazo de la Marca del Norte, un territorio mucho más adecuado para esconderse, más allá del cual se hallaban reinos de gente más severa, moldeada por un clima más duro. Decidieron proseguir por ese camino y condujeron por ahí sus monturas, visiblemente agotados y con creciente desánimo. El sol caía a plomo y no habían descansado desde el día anterior. No se habían alimentado con nada. El agua de sus odres escaseaba. El caballero y la doncella, sumido cada cual en su sufrimiento y su rabia, parecían almas en pena merced del soplo del viento. Balín la miraba de tanto en tanto, preocupado por ella. Con las lágrimas ya fuera del rostro, se le aparecía a los ojos como de una belleza frágil, acentuada por el blanco nibio de una piel sin mácula y la serena delgadez de su porte. Era delicada y fuerte, a la vez, la verdadera muestra de que tales cosas son posibles al mismo tiempo. Conforme se internaban en los bosques, el sendero se fue tornando cada vez más irregular y el paisaje más tupido y abrupto. Un nuevo atardecer se imponía en lo alto. La luz se enfriaba y descendía de intensidad, como queriendo dar cierre al día lo antes posible. Y del mismo modo que el sol desaparecía, se desvaneció su certeza de estar siguiendo el rastro correcto cuando antes de vadear un riachuelo, vieron tal cantidad de huellas mezcladas de animales y carros y botas humanas en el barro pisoteado que se sintieron desconcertados. Sir Balin descendió del caballo, hincó la rodilla en tierra y examinó las marcas visibles como había venido haciendo todo el camino. Intentaba desentrañar si el caballo del fugitivo había atravesado el río o lo había bordeado. Durante la mayor parte de su persecución habían transitado por lugares escasamente frecuentados
en los cuales fue posible hallar las huellas distintivas de las herraduras del caballo invisible, por arduo que fuera. Pero tal cosa se hacía imposible en aquel camino. Agotada, Güenese se acercó al río a beber y refrescarse. Fue al sentarse en la mullida hierba ribereña cuando el cansancio y la tristeza se le vinieron encima. Sir Balin, derrotado por la complicación, se acercó a su lado para mojarse la barba y ordenar sus ideas. Quizá nos ha traído por aquí con el propósito de confundirnos. Tal vez no es cierta la suposición de que no vive lejos de estos dominios, consideró. A su lado, unas lágrimas silenciosas bañaban el rostro de la doncella. Cuando se dio cuenta, Balin se sintió desolado. Disculpad mi brusquedad, soy un bruto. Ella negó con la cabeza y le dijo: descansemos. Tal vez más tarde seamos capaces de ver lo que ahora no vemos. Los dos tomaron conciencia entonces de que se habían cogido de la mano. Retiró cada uno la suya con el mismo movimiento reflejo y la misma discreción, para no herir al otro, preguntándose cada cual a sí mismo quién la había retirado primero. Desviando la vista hacia la serenidad del entorno con disimulo, apreciaron que a su lado del río, antes de cruzar, se escondía entre la floresta una pequeña ermita que, por lo cuidado del jardín que la rodeaba, daba la impresión de estar habitada. Un ermitaño siempre es un buen observador de los caminos y de quienes lo transitan, dijo Sir Balin. Ni siquiera 100 ermitaños pueden ver aquello que es invisible, opuso ella cabizbaja. El caballero quería ignorar el desánimo de la doncella, levantarse enérgico para continuar la búsqueda mediante el recurso de interrogar al ermitaño, pero en sus adentros no podía dejar de admirar que ella tenía razón. Fue bien al contrario, el cansancio de Güenese el que se abatió sobre sus hombros. Al menos así fue, hasta que llegó hasta ellos el bufido de un caballo. Los dos se volvieron sobresaltados, buscando en derredor el origen del sonido. No vieron ningún animal por el camino, ni hacia un lado ni hacia el otro, ni tampoco en el bosque circundante. Pero, de nuevo, ¿cómo podían ver lo invisible? Entonces lo descubrieron. Asomó por la parte trasera de la ermita, rebuscando pasto con el morro apaciblemente. El caballo estaba atado en un árbol, escondido para no ser advertido desde el camino, pero visible. El caballero y la doncella se alzaron al instante. El corazón se les había acelerado. Habiendo constatado que no había nada inusual por los alrededores que perturbase la paz del bosque, al anochecer se aproximaron con sigilo a la ermita y llegaron hasta su puerta sin hacer el menor ruido. Era una construcción irregular, hecha con lajas de piedra amontonadas laboriosamente y con el aspecto de estar a punto de desmoronarse de un momento a otro. Siempre procedidos por el filo de la espada que esgrimía Balin, echaron un vistazo adentro. Contuvieron la respiración, no sin temor por lo que pudiera salirles al paso, mientras sus ojos se acostumbraban a marchas forzadas a ver en la oscuridad. No tardaron en vislumbrar que había un caballero de rodillas delante del altar. Apenas una tosca
piel tumbada, apenas una tosca piedra tumbada, rezando ante el crucifijo de madera que pendía en el ábside, murmuraba para sus adentros con las manos cogidas sobre la cabeza gacha. Tan reconcentrado estaba que no se percató de que tenía compañía hasta que el metal de la armadura de Sir Balin resonó a su espalda. Entonces reaccionó moviéndose como el viento. En lo que dura un suspiro, se había dado la vuelta y desenvainando una espada larga y ancha, de excelente forja, con la protección recta y el pomo redondo propios de Gaula, la punta se alzó ante los ojos de Balin, cuya espada amenazaba el costado del caballero. «Bajad la espada», exigió el caballero de Camelot, a lo que el otro respondió con enojo, frunciendo el ceño: «¿Cómo os acercáis traidoramente por la espalda a un hombre que está en comunión con el Altísimo?» «Bajad la espada y yo lo explicaré», respondió Sir Balin, un punto indignado por oír que lo acusaban de una felonía semejante a la que él estaba persiguiendo. «Deponed vos la vuestra, pues yo soy el afrentado», insistió el otro, cada vez más furioso por la resistencia de quien consideraba un hombre alevoso. A esa altura de la situación, ya Güenese había caído en la cuenta de que el caballero de la ermita tenía un acento distinto del que Sir Balin le había referido, más suave y musical, que ella ubicaba como procedente de Bretaña la Menor. Como estaba segura de que él también se había percatado, intentó hacer ver que no tenía objeto persistir en aquel choque y que el caballero no era merecedor de su ira. Pero Balin no la escuchaba. Lo cegaba el orgullo herido por las palabras del otro, tanto como lo arrastraba la rabia por haber perdido el rastro del asesino. Mantenía la mirada furiosamente clavada en aquel hombre que, por muchos signos que diera que era bretón. «Bajad la espada, si estimáis en algo vuestra vida», volvió a insistirle, más preocupado en doblegarlo que en aclarar el malentendido. Como respuesta, el bretón dio un paso adelante, haciendo una finta que iba en busca de su cuello, aunque Balin alzó el arma ágilmente para bloquearla. El choque del acero resonó en la bóveda de cañón al estallar la pelea, sin que las llamadas de Güenese al sentido común lograran ningún éxito. Desatinadamente se enzarzaron los dos gatillos en golpes y contragolpes, de manera que pronto habían tumbado los pocos bancos que por ahí había, e incluso habían saltado por encima del altar, buscando alcanzarse con los filos para hacerse el mayor daño. «Dios Todopoderoso, qué locura blasfema os permitís desatar en la sagrada casa de nuestro Señor», bramó una voz profunda desde la puerta. «Cesad ahora mismo, necios». Reconociendo a quien hablaba, el bretón detuvo el ataque que se disponía a ejecutar y reculó resoplando. Güenese y Sir Balin se volvieron hacia la entrada. Una figura recortaba su perfil en el vano. Era un ermitaño calvo y barbado, enjuto pero muy alto, vestido con pobres ropas de saco. Su formidable autoridad, sin duda, no procedía de sus atributos exteriores, que eran en todo precarios, sino de algún lugar poderoso que tenía muy adentro.
Los leños crepitaban en el hogar que ocupaba el centro de la cabañuela de madera, haciendo que el humo ascendiera con una columna informe que escapaba por un respiradero del techo. Sobre el fuego bullía un caldero humeante, con un caldo de color indefinido. Los convidados habían visto cómo su anfitrión echaba en él hierbas y raíces, aportando lo que llevaban. Añadieron pan, queso y panceta a la cena, y también unas codornices que el guerrero bretón había cazado en el camino, puesto que la noche los había sorprendido y en aquellos parajes la oscuridad era buena aliada de los lobos. El ermitaño Navance había propuesto a los caballeros y a la doncella aguardar el amanecer al abrigo de su morada, que se hallaba escondida en la floresta, fuera de la vista del camino. Ahora compartían la cena en silencio, como buenos hermanos, después de que Navance, un antiguo caballero que había abandonado las armas por aborrecer la ambición de los hombres que llevaba la guerra, lo sorprendiera ardiamente por haber profanado la ermita del Cristo solitario. Sir Perin de Montbéliard se había presentado el bretón, sentado junto al fuego, el rostro enrojecido por el baile titilante de las llamas. Sir Perin de Montbéliard. Y luego, al oír el nombre de Sir Balin y saber que estaba ante un caballero del rey Arturo, dijo que se sentía honrado por haber cruzado la espada con él y poder comer y beber ahora a su lado. Sir Balin le agradeció la cortesía con un movimiento de la cabeza. Entonces, mientras cenaban, explicó que había hecho un largo viaje desde su tierra para orar en aquella ermita por causa de la promesa que había hecho en el hecho de muerte a su amada, una dama nacida en Caerluel, que había sido muy devota del Cristo solitario desde bien niña. Una terrible enfermedad se la había arrebatado cuando estaban a punto de celebrar sus esponsales en la hermosa tierra de Bretaña la Menor, donde él la había conocido en el transcurso de un viaje de ella a la mansión de unos familiares lejanos. Sir Balin y Güenese se unieron a su dolor, lamentando la desgracia y alabando la rectitud con que había honrado su promesa. Era un hombre apuesto, con una barba corta y limpia, y el cabello bien arreglado. A buen seguro que, junto a su amada, la pareja componía una estampa que causaba gozo. Sin embargo, ahora el desaliento tenía su mirada. Al hablar del pasado, parecía retemblar como un helecho bajo la tormenta, un hombre roto por dentro. Y vosotros, caballero y doncella, ¿qué os trae por aquí con ánimo tan guerrero, pero el gesto tan triste? Terció Navance. Los interpelados intercambiaron una mirada, en virtud de la cual le cedía la palabra a ella. Fue Güenese, por tanto, quien aventuró la respuesta. Perseguimos a un asesino, y mientras intentaba que no se le quebrase la voz, añadió: un caballero ruin y traicionero que en la aciaga jornada de ayer asesinó a mi hermano Harleus y luego al señor de Sunderdal
quien viajaba con Sir Balin. Los atacó vilmente por la espalda con una lanza, sin atreverse a dar la cara ni enfrentarse a ellos cuerpo a cuerpo. Pero, ¿cómo por la espalda? ¿Qué tropelía es esta?, protestó Sir Perín indignado. ¿Con qué motivo? ¿Qué pendencia tenía con ellos? Lo desconocemos, pues no sabemos quién es, ni nada podemos decir sobre él, más que es posible que viva no muy lejos de estas tierras, aclaró la doncella. El bretón arrugó el gesto sin comprender. No sabéis quién es. Atacó 2 veces y ninguno de los dos llegáis a verlo, dijo, mientras que a su lado el ermitaño callaba con experiencia sombría, de lo cual bien se daba cuenta Sir Balin. No lo vimos, porque era imposible verlo. Era invisible, dijo el caballero de Arturo, fijándose en el ermitaño, que clavó la vista en el fuego al oír la revelación pensativo. Sir Perín sacudió la cabeza. Invisible, no lo entiendo. ¿Qué es lo que calláis, mi buen Navance?, preguntó Sir Balin al ermita. Navance no parecía capaz de pronunciar palabra, pero sus ojos confirmaban la evidencia de que algo sabía. De pronto, coincidiendo con ese momentáneo mutismo, una ventana se desencajó y se formó una inesperada corriente nocturna que agitó las llamas y las velas dispuestas sobre una mesa, haciendo que todos se sobresaltaran como si fuera el invisible que los asaltara por sorpresa. El ermitaño se levantó y acabó con la corriente de aire, devolviendo la paz al interior de la cabaña. Volvió a sentarse ante la atención de todos, que intentaban recuperar la calma, y por fin habló entonces. Hubo un tiempo, años atrás, en que corrían ciertos rumores por la comarca. Se decía que una criatura demoníaca andaba suelta, una bestia que mataba sin ser vista, pero nunca nadie pudo aportar prueba alguna, y fuera lo que fuese, llegó un momento en que dejó de actuar. No queda hoy de ello más que un recuerdo angustioso. Malas noticias es volver a oír hablar del asunto, aseveró Sir Balin descontento. Mala noticia sin duda, pero puedo aseguraros que no eran solo rumores, ni se trataba de una bestia. Era y sigue siendo un hombre que se encuentra bajo una suerte de sortilegio. Peleé con él ayer mismo y me consta que lo herí de varias suertes, notablemente en la cara, donde le propiné un duro golpe. Por fuerza he de haberle roto la nariz, si aún la tenía recta. ¿A qué clase de sortilegio os referís?, preguntó el ermita. Todo cuando está en contacto con su cuerpo se vuelve traslúcido. Sus armas, su montura, su escudo y su armadura. Todos bebieron en silencio, la mirada perdida en el fuego. El peligro que suponía un hombre con un don semejante era inmenso. ¿Quién podía asegurarles que no estaba ahí mismo con ellos en aquel momento? Decidme una cosa, Navance, preguntó Güenese, ante lo cual respondió el otro afirmando con la cabeza. Los rumores que habéis referido, ¿por qué pueblos corrían? ¿Dirías que se rumoreaba de tales cosas más bien hacia el sur de aquí, o tal vez hacia el norte, el este o el oeste? No sabría decirlo, mi señora. Si os revelara que venían de Estrangor o de Nohauts, o tal vez de
Northumbria o de Listenois, estaría conduciendo vuestros pasos hacia cualquiera de esos lugares, cuando lo cierto es que no puedo asegurarlo. La mía es una vía de retiro. Solo de tarde en tarde estoy al tanto de aquello de lo que habla la gente. Como el ermita se mostraba apesumbrado, Sirbalín le puso la mano sobre el hombro. No tenéis de qué preocuparos. Ya habéis hecho suficiente. Mañana, con la salida del sol, rastrearé los alrededores. Si el caballero invisible llegó hasta el vado, estoy convencido de que podré encontrar sus huellas. No iréis solo, Sirbalín, añadió Perrin de Montbéliard, irgiendo la espada al otro lado del fuego. Un cobarde hechicero maltrata esta tierra, que alberga en su corazón la que siempre tendré por mi esposa. Mal marido y peor caballero sería si, al ver que un valiente de la mesa redonda marcha en busca de ese malnacido, me hago a un lado y lo abandono. Aquí os prometo yo, por la fe de mi vida, no separarme de vos hasta que prendamos a ese traidor que cabalga invisible. Güenese, exhausta, miraba a los dos caballeros con los ojos humedecidos y una expresión de agradecimiento. Observó el ermita que a la doncella le costaba cada vez más mantenerse despierta. Así sea mañana, pero ahora descansemos, dijo, y a todos placieron sus palabras siempre sabias. En el campo de batalla, Balín el salvaje estaba en primera fila, al mando del cuerpo central de la hueste que formaban a la espera del comienzo del enfrentamiento. Joven y delgado, aunque de complexión atlética, vestía la armadura completa encima de la cota de malla y se protegía la cabeza con un casco bacinete. El guerrero cogió aire, agarraba la empuñadura de su espada con decisión, mientras a su derecha buscó los ojos de su hermano gemelo. Balaín, quien le devolvió la mirada, y como cuando eran niños y jugaban con espadas de madera, esbozó una sonrisa de confianza. Ese gesto fraternal era más que suficiente para insuflarle ánimo. Al fondo del páramo, el eco de cientos de caballos se aproximaban y poco a poco inundaban el paisaje. El ruido de los cascos se convertía en una línea que ocupaba todo el horizonte, que pronto se distinguió como un apabullante ejército que venía hacia ellos, con una pasión y un deseo de muerte que podía sentirse a distancia. Cuando ya veían claramente los estandartes del enemigo, alguien vociferó una orden de ataque. Balín rugió con todas sus fuerzas y, con la espada en alto, arrastró a sus hombres en una carrera enloquecida hacia el enemigo. Corrieron por el suelo de barro negro, removido con toda la velocidad que les permitían sus piernas. En cuando chocaron los ejércitos con un feroz estallido de metal, los aullidos de dolor
y el olor a sangre empezaron a extenderse por doquier. Balín hizo honor a su sobrenombre, causando cruentos daños en todos cuando le salían al paso, sin pensamiento alguno, sin compasión, sin descanso, siempre con Balín a la vista. Los hermanos se complementaban en la guerra como si fueran un único soldado. Donde uno no llegaba, alcanzaba el otro con una danza perfecta y brutal. A su paso, los oponentes caían a uno y otro lado, saltaban los dedos, las manos, los brazos y las piernas. Salpicaba la sangre empapando el torso y la cara de los dos hermanos. Agonizaban los hombres uno tras otro con ojos aterrados que se dilataban al instante, para luego extinguirse a la luz en ellos, siendo Balín y Balán lo último que veían del mundo. Su hermano Balán, Balín y Balán, pero también aquellos ojos quedaban clavados en el alma de ambos guerreros, sangre, muerte y fuego. De pronto se oscureció el cielo. Los hermanos alzaron la vista. Una nube de saetas ocultaba el sol, las puntas encendidas, una estela de filamentos negros detrás, flechas en llamas. Balín se agachó y opuso escudo. Vio de soslayo que su hermano no podía hacer lo mismo porque en ese momento un enemigo se le echaba encima y tenía que evitar su acometida. La lluvia de muerte arrasó el campo, atravesando por igual amigos y enemigos, extendiendo el fuego por el barro negro que se encendía muy lentamente, pero era imposible de apagar. La tierra removida contenía brea. Cuando Balín se deshizo del escudo que había quedado erizado de saetas encendidas, todo el campo alrededor ardía y Balán chillaba, envuelto en llamas. Balín el salvaje giró, gritó el nombre de su hermano, a quien no podía asistir en su horrible muerte, separado de él por el fuego. Un fuego que provocaba humo oscuro y espeso, un humo que lo envolvía todo, un humo que olía muy intensamente, que penetraba por la nariz, que asfixiaba lentamente en una agonía espantosa. Sir Balín se despertó sobresaltado, sacudiendo el cuerpo con un sudor espeso que le recorría la frente. Había vuelto a cabecear una vez más, incapaz de mantenerse despierto por mucho que lo intentara. Había acomodado la espalda contra uno de los postes que sostenían el techado de la cabañuela a la vista de la puerta. Habían atrancado la única ventana con la mesa. Aunque se había desprovisto de algunas protecciones para estar más cómodo, no se quitó el peto de la armadura y tenía las dos espadas a mano. Pero las varias jornadas de persecución sin descanso se abatían sobre su cabeza y sus hombros, y a él le flaqueaban las fuerzas para resistir su peso. Si bien su cometido era montar guardia, y mucho dependía de ello, no se sintió mal al darse cuenta de que se había dormido un instante. Desde hacía años, conciliar el sueño tranquilamente era una de las pocas batallas que perdía.
De joven podía abandonarse al reposo en cualquier terreno, ya fuera el desagradable manto del brozo húmedo de un bosque o el más distinguido lecho de un aposento cortesano. Sin embargo, tras una vida de batallas y con un apodo merecidamente ganado, por mucho que lo aborreciera, eran multitud los recuerdos que le turbaban el descanso. Se volvió a echar un vistazo al catre donde descansaba la doncella Güenese. La joven dormía con las manos entrelazadas. Al verla así, la doncella perdía su madurez y se mostraba como lo que realmente era, una joven fresca y hermosa, probablemente de ánimo alegre apenas 2 días antes. El caballero sintió ganas de acercarse a arroparla, pero se contuvo, pensando que no era apropiado. Él no era ni su padre, ni su madre, ni su amante, nadie de su familia. No tenía derecho a ninguna confianza más allá de lo que ella misma le otorgara. Muchas veces había cometido ese error y había aprendido a corregirse. Ya no era el mismo hombre. Entonces, cansado de pensar siempre en sí mismo, volvió la mirada hacia el rincón donde dormitaba el ermitaño y Sir Perrin, a quien le tocaba la siguiente guardia. El catre del bretón estaba vacío. Faltaba él y también sus armas. Un búho uló en un árbol y sobresaltó al caballero. Sir Balin se alzó al instante y salió empuñando las 2 espadas. Afuera, todo era silencio en el tenebroso bosque, un silencio únicamente roto por el rumor de las hojas de los árboles removidas por la brisa nocturna. Aquella brisa fresca era una bendición. Acostumbrado la vista a la luz de la luna, Balin escrutaba un derredor el paisaje cubierto por un velo argentino. ¿A dónde había ido Sir Perrin? Sir Balin creía haberse dormido apenas un instante por el espacio de tiempo en que la cabeza se le había inclinado, de haberse escuchado algún ruido que causara sospecha, a buen seguro que habría salido de su sopor, como siempre le había sucedido, a santo de que, en ese brevísimo instante, el bretón se había levantado de su cama y había salido con todas sus armas. De repente, Balin dudó de él. Tal vez se habían equivocado al confiar en aquel caballero tan ciegamente, al creer su historia sin más, una historia trágica quizá imaginada para resonar con la misma aflicción que sentía Güenesi y el caballero. Sir Balin advirtió que el búho, que llevaba toda la noche llamando a una pareja, había cesado de ulular. El caballero contuvo el aliento. Parecía que incluso la brisa había parado para acallar las copas de los árboles. La hojarasca crujió bajo los pasos de unas botas. Un ave asustada emprendió un vuelo súbito sobre una rama cercana. El búho. Se doblaron unos matorrales junto a la puerta de la choza donde alguien había permanecido escondido. Sir Balin apenas tuvo tiempo de ver de soslayo que se le echaba encima un cuerpo voluminoso, sobre el cual destellaba la luna. Demasiado tarde se percató de que era Sir Perrin. Agachó la cabeza y retrajo el cuerpo como si con ello pudiera evitar el embate.
Restalló el acero junto a sus oídos. Un suspiro más tarde, Sir Balin seguía vivo, intacta la cabeza que creía estar a punto de perder. Habiéndose encorvado como acto reflejo, llevó la mirada arriba y vio que la espada de Sir Perín no se había alzado para degollarlo, sino para bloquear el ataque que caía sobre él, el ataque de un arma invisible. El bretón se hallaba a su lado, sujetando su arma con ambas manos, con el rostro desfigurado por el esfuerzo. Con ella contenía el arma imposible de vislumbrar del caballero invisible, que sin duda estaba delante de los dos. Comprendiendo la situación, Balin alzó sus espadas hacia el aparente vacío y, cruzándolas, cortó lo que estimaba que habría ahí, aunque no se viera. Halló la resistencia de un asta de madera, que al partirse hizo visible la punta. Los dos caballeros la vieron caer al suelo. Llevaba todavía anudado un trapo sucio de sangre. El suelo crujió alejándose de ellos. El invisible reculaba. Así había logrado localizarlo el bretón, razonó Balin, por los ruidos nada naturales que producía en la quietud de la noche. Sin duda se había quedado dormido durante más rato de lo que quería admitir, y el bueno de Sir Perín, habiendo escuchado ruidos alarmantes, prefirió dejarlo descansar y salir él mismo a ver qué sucedía. Enardecidos, los dos guerreros dieron varios pasos hacia adelante, dispuestos a abalanzarse contra su enemigo, mientras intentaban localizarlo con mirada ceñuda. Oían alejarse sus pasos y creían que podrían encontrarlo. Sentían que en la oscuridad estaban al menos un punto más igualados, porque el invisible tampoco los veía bien a ellos y tenía que confiarse casi más al oído que a la vista. Tal idea era una ilusión. La luz de la luna los bañaba por completo, lo cual era suficiente para que el otro pudiera verlos. El aire silbó frente a ellos. Sir Balin cimbró la espada para bloquear el ataque, pero no sabía qué clase de arma se le venía encima. No acertó a hacerlo bien. La flecha, ya bien visible, se clavó en el ojo de Sir Perín, cuyo globo ocular estalló al instante. Sonó otro silbido, mientras el bretón caía de rodillas. Sir Balin lo empujó para que cayera al suelo de lado, y así fue como recibió él la saeta en el antebrazo. Gritó de dolor hacia los matorrales que se apartaban cada vez más lejos de la cabaña. Malnacido, juro que morirás muy despacio. El crujido de los pasos del invisible desapareció en el bosque. Un resplandor rojizo se alzó a la espalda de Sir Balin, que se volvió al momento. Con lentitud metódica, las llamas habían ido devorando la parte trasera de la cabaña, donde probablemente el invisible había empezado el fuego y ya asomaban por el techo. Por un momento, Balin se sintió abrumado, sin rastro de aquel caballero siempre tan dispuesto, que se había hecho famoso por lanzarse a la acción sin pensarlo. Le parecía que el humo de aquel incendio olía como el de sus pesadillas. Lo notaba en la nariz, sentía la agonía de su asfixia, aunque en verdad todavía no había llegado hasta él. El humo oscuro y espeso que lo envolvía todo. El chillido de Gwenese lo despertó de su parálisis. Con un golpe seco rompió el asta de la flecha que tenía clavada y, aún tambaleándose, corrió dentro de la cabaña.
Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 3. Concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.